4, 3, 2. Good afternoon and welcome to an online. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas a la colaboración entre el Centro de Justicia Global y Ser Mujer. Me llamo Trish Snyder y soy su coanfitriona del programa del día de hoy. Debo recordarles que este programa se está transmitiendo con interpretación simultánea. Si eres bilingüe, puedes quedarte en la sala principal. De lo contrario, tienes que elegir en el icono del mundo inglés o español para poder escuchar la traducción. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo por Zoom y por YouTube. El Centro de Justicia Global es un centro de investigación multinacional bilingüe en San Miguel de Allende, México. Y Ser Mujer es una organización formada por mujeres de todas las edades de México, España, Chile, Canadá y los Estados Unidos, dedicadas a platicar de los éxitos y fracasos y luchas de las mujeres. Agradecemos mucho a esta colaboración porque así podemos utilizar, por supuesto, el sistema de Zoom y la experiencia. Les agradecemos a todos los que permiten este programa, incluyendo, por supuesto, a Mariteredo Varganes, quien está haciendo la interpretación simultánea. Gracias a Roberto Robles y a Liz por su soporte técnico. Debido a la pandemia, hemos dejado de hacer eventos presenciales y hemos empezado a trabajar con estos webinars y el centro depende definitivamente de los donativos que ustedes nos den para poder continuar con este tipo de webinars. Pueden donar en la página del centro www.globaljustice.org. El día de hoy el programa es sobre las mujeres negras en el movimiento cooperativo estadounidense. Las cooperativas han sido siempre una herramienta importante de desarrollo económico y social en las comunidades negras. El movimiento cooperativo de mujeres negras en los Estados Unidos también hizo eco con el movimiento de los derechos civiles y también muchos de los famosos en los derechos civiles se hicieron famosos en el movimiento cooperativo. Como tenemos entonces ahora a Cliff para que nos presente a nuestra ponente. Obviamente, la historia más importante que se ha olvidado del movimiento cooperativo es el desarrollo del mismo en la comunidad negra y en defensa de todo lo que ha pasado. Esta era la única manera con la que podían sobrevivir. Ahora, la historia de esta agencia, de las personas que se hicieron conscientes, representa el valor colectivo y lo presenta en su libro Jessica Gordon Nemhan. Ella habla de la propiedad de las comunidades creadas intencionalmente y la ayuda mutua a lo largo de la historia estadounidense, tanto como la lucha afroamericana y el papel que las mujeres negras han tenido. Es para nosotros un placer tener a Jessica con nosotros el día de hoy. Ella es profesora catedrática de Justicia Comunitaria y Desarrollo Económico Social en el Departamento de Estudios Africanos en el Colegio John Jay, que pertenece a la Universidad Municipal de Nueva York. Ella, con mucho gusto, dará respuesta a preguntas también y podremos tener intercambios al final de la presentación. Por lo que le paso ahora el micrófono a Jessica. Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Gracias, Cliff, por la presentación, Trish y Liz y todos. Voy a compartirles mi presentación ahora. Es para mí una verdadera emoción en el mes de la mujer que me hayan pedido que participe y comparta parte de mi investigación y de mis aprendizajes, especialmente en relación con el papel de las mujeres negras en el movimiento cooperativo de los Estados Unidos. Muchas gracias.
Podemos utilizar la característica de preguntas y respuestas por si así lo desean, para hacer preguntas, para tener comentarios. Creo que alguien lo va a monitorear. Debo, por supuesto, dar mis agradecimientos porque todo lo hago con cooperación. Gracias, por supuesto, a todos los que nos han ayudado en esta lucha, a los ancestros. También quiero reconocer e invitar a mis ancestros, a los que vivieron esclavizados, a los que continúan buscando la compensación justa en la mano de obra, y aquellos que nos mostraron por dónde debemos de caminar a través de su sufrimiento y de la solidaridad en cooperativa. También quiero reconocer las luchas de aquellos que combatieron el racismo, el patriarcado, la brutalidad policíaca y también, por supuesto, el movimiento de las vidas negras importan. Por supuesto, para esta presentación quiero honrar a algunas de las mujeres negras líderes y recalco algunas de ellas que han sido líderes en los Estados Unidos y también, por supuesto, con algún tipo de liderazgo a nivel internacional, y no solamente en el espacio de los negros, sino también en otros espacios internacionales. También debemos mencionar, por supuesto, a nuestros héroes. Aquí les presentamos algunas de las mujeres de las que platicaré y sus cooperativas. Ella Jo Baker, que también trabajó en los 30 y 32 en una cooperativa. Sé que debo hablar más despacio porque hay interpretación simultánea y les pido una disculpa cuando me emocione y hablaré más despacio. Nanny Helen Burks, también de la década de los 30 y los 40, que empezó una cooperativa en Washington, D.C. Alena Wilson, menos conocida a lo mejor que las otras dos, pero que también trabajó en una hermandad. Estelle Witherspoon, que trabajó de los 60 a los 90 en también Libertad, en esta cooperativa que hacía colchas. Fannie Lou Hamer, que también trabajó en una cooperativa de liberación en los 70. Peggy Armstrong en la Asociación Doméstica Cooperativa de los 80, que tal vez sea la más grande de los Estados Unidos en la actualidad y que casi toda la gestionan mujeres. La Confederación de las Cooperativas del Sur, con Melba Smith, Shirley Sherratt, Shirley Blackley, Alice Paris, Charlotte P. Sippert, y también en el movimiento de vivienda internacional, Linda Leaks y Ahawa Natsing y Fatello, que creo que ha trabajado. Algunas imágenes de estas mujeres las voy a pasar muy rápido. Y también hablaremos del colectivo Ujamaa. Entonces, el movimiento afroamericano ha formado una parte integral en el movimiento de las cooperativas negras, también en la Iglesia Negra, en las sociedades de ayuda mutua y en los movimientos de derechos civiles en todo el mundo, generalmente organizando, gestionando, pero también mucho tras bambalinas, haciendo mucho del trabajo que rara vez se reconoce. Sin embargo, cuando empecé a hacer las investigaciones de las cooperativas negras en los Estados Unidos, me di cuenta que las mujeres no solamente eran miembros y que estaban tras bambalinas, sino que eran las fundadoras, las directoras, las gerentes, las administradoras de las cooperativas y del esfuerzo cooperativo. De hecho, la estructura principal de la educación de cooperativas y que además hacían actividades cooperativas. Entonces me di cuenta que era parte de la historia que con mucha frecuencia no se contaba en los otros, y que los otros movimientos cooperativos de los otros países a lo mejor eran más de hombres. La verdad me encantó encontrar que este liderazgo era mucho de mujeres y que mucho empezó con las sociedades de ayuda mutua, como señalé anteriormente, y que después empezaron a formarse oficialmente estos proyectos económicos en cooperativa, pero más que nada haciendo el desarrollo de la educación para la cooperativa económica y ayudándolas a preservarlas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, también el movimiento de la aparcería
donde también participaron las mujeres negras impresionantemente y tuvieron una alta contribución. Podemos hablar sobre siglos de ayuda mutua de mujeres negras, pero en mi caso me voy a enfocar en las afroamericanas y las necesidades de bienestar de las mismas. El mutual aid, la ayuda mutua, tiene su propio término como verbo. Habla de cómo se ayuda a la gente entre sí, cómo se apoyan entre sí y cómo hay una especie de hermandad. Pero también es una asociación entre las sociedades donde la gente se reúne para abordar una necesidad y poder juntar recursos. Generalmente la gente contribuye mensualmente con una cuota o con un estipendio o de alguna manera similar que se utiliza para diferentes cosas después, como por ejemplo para entierros, para enfermedades, para cosas así, generalmente necesidades sociales, hacer una escuela o llevar a cabo algún tipo de educación particularmente. Y durante toda la historia de Mutual Aid, todos los seres humanos, todas las poblaciones han participado. Cuando yo estudié las cooperativas afroamericanas, me di cuenta nuevamente que las mujeres negras tenían una influencia importantísima en Mutual Aid y muchas de ellas iniciaron asociaciones de Mutual Aid, ayuda mutua. En finales del siglo XIX, muchísima información muestra que las asociaciones mutuas las iniciaron mujeres negras, que mujeres negras eran las como gestionadoras y tal vez por ahí empieza el movimiento. Esto lo vemos nuevamente en la pandemia. Mutual Aid, la ayuda mutua, continúa creciendo y hay mucho desarrollo y mucha promoción realizada por mujeres negras. Ahora, en las cooperativas económicas negras también vimos que había una forma integral de transición hacia esta propiedad a través de cooperativas. Entonces, rápidamente quiero mencionarles qué significa cooperativa, o estos negocios formales en cooperativas. Estamos hablando de empresas que se organizan bajo la ley de las cooperativas conforme a las leyes federales o estatales, depende de dónde se ubiquen, pero de tal manera que tienen que tener los 7 principios de las cooperativas, que es participación democrática, toma de decisión democráticas, un voto por miembro, de manera que no importa ni cuánto dinero ni cuánto tiempo dedicas a la empresa, solamente que seas miembro, una acción, una actividad, una contribución te convierte en miembro y cada miembro tiene un voto igualatario. La participación es importante para poder tener este dominio y también los principios de también las utilidades, el retorno, se regresa a la comunidad, la educación, porque ¿cómo puedes tener una economía democrática si no toda la gente tiene la misma información? Es decir, si tienes gente que carece de la educación y que no entiende ni siquiera lo que es la cooperación, ¿no? Entonces, cuando hablo de las cooperativas, me refiero principalmente a estos negocios colectivos que tienen la propiedad de cooperativa, pero especialmente a negocios que se organizaron conforme a la ley de las cooperativas y conforme a los principios que les acabo de compartir. Entonces, mi primer ejemplo, y tengo un par de ejemplos de estas colectivas de ayuda mutua en la historia, para que tengan alguna idea de lo que estoy hablando y después les daré algunos ejemplos de las cooperativas estadounidenses que están siendo gestionadas por mujeres o que tienen una participación femenina importante. Entonces tenemos la primera que era la Combahee River Colony, que fue alrededor de 1865 en Carolina del Este, en las comunidades Guiche y Gula y parte de los estados confederados, ¿no? Durante la liberación, que de hecho fue apoyada por Harriet Tubman, a lo mejor la conocen,
Se conoce principalmente por su fama en el sistema económico social que transportaba a los fugitivos de la esclavitud a la libertad. En este esfuerzo en particular, ella ayuda a liberar esta área del río Combahee en el sur de en Carolina del Sur. Cuando se libera este río, entonces las tribus queman la mayoría de las casas de la plantación, corren a la mayoría de los propietarios y sacan al ejército de la Confederación. Trataron de luchar mucho y se quedó como una plantación abandonada. ¿Qué hacen las mujeres? Las mujeres se quedaron, cambiaron su relación de manera tal que pudieran cultivar y tomar la gestión de las cosechas. También hicieron diferentes cosas como colectivas para poder ganarse el sustento y hicieron que la comunidad continuara cuidando a sus ancianos, cuidando a sus hijos a través de sus propias colectivas en este relajo que había creado la guerra. Entonces, nuevamente estaban desarrollando fuerza, no solamente como una comunidad negra independiente, sino como una comunidad de mujeres tratando de mantenerse independientes y sin dejar que otras personas entraran a quitarles el poder o hacerlas dependientes de ellos. Muy al principio se ve como un modelo tanto de independencia femenina, de capacidad femenina para poder manejar su propia vida económica, así como un ejemplo de la ayuda mutua y el trabajo colectivo. Otro ejemplo está relacionado con el movimiento de reparación que se conoce como tal. Es a lo mejor la primera organización en la que se demanda la reparación de daños a los ex esclavos. Callie House es una de las primeras fundadoras y, por ejemplo, habla también de sueldos caídos de los ex esclavos y de todo lo que no se les había pagado y también pensión, tratando de establecer una ley de pensión en los estados y en el gobierno federal, lo cual es como el primer esfuerzo de reparación de daños. También se trató un poquito de hacer un poco de propugnación en partidos políticos, pero esto fue lo que permitió que durara hasta 1931, aun cuando la parte política hizo que durara menos tiempo. Pero nuevamente las mujeres se unen para poder darles estos beneficios a sus miembros y juntar dinero para poder pagar los gastos legales de todas las actividades y los esfuerzos. Mucho era mujeres fundadoras, mujeres guiadoras. Sin embargo, Callie House la persiguen exactamente igual por fraude, porque era un movimiento nacional y consideran que hizo un fraude de correo, que era lo que se utiliza, ¿no? Y trataron de detenerla, pero el resto de la organización continuó en su movimiento político y con la propugnación legal. Y mi último ejemplo de ayuda mutua es con Maggie Lena Walker, que también trabajó en a lo mejor de 1867 a 1899. Se forma una organización fraternal que también establece la creación de sociedades adicionales en otros estados. Es por ejemplo, en Maryland, cuando Magdalene Walker se convierte en la secretaria o en la presidente, de hecho, de la asociación, reorganiza la asociación, aceptan a hombres y se expanden a Nueva York y a Virginia. Walker consolida la organización, establece un banco, establece una tienda departamental, vivienda digna y que se puede pagar, asequible.
Y todas las empresas sociales empiezan a generar dinero. Para 1924 ya tienen más de 50,000 miembros con 1,500 capítulos locales y una sede en Richmond con activos de casi $400,000. El banco de ahorro se convierte, de hecho, en un banco más grande y se convierte en uno de los bancos para negros más grandes del mundo. Entonces, esta conexión con el desarrollo social, con mutual aid, la ayuda mutua y las cooperativas. Walker también se consideraría ahora una feminista, en ese entonces no se llamaba como tal, pero ella siempre insistía en que se ampliara la participación de la mujer en los aspectos sociales y económicos, que era algo esencial, era una manera de poder darles más poder, a las mujeres y que tuvieran la misma posibilidad de las mismas funciones. Ella argumentaba que no se podían, o sea, que la única manera para que las mujeres negras pudieran sobrevivir sería que se organizaran, trabajar juntas y organizar estas como bandas en las que pudieran trabajar juntas. Una líder muy, muy importante en el desarrollo empresarial de la mujer y, por supuesto, de la economía colectiva de todo el movimiento. Nuevamente, muy, muy interesante que no solamente tenía asociaciones de ayuda mutuas y de otras empresas colectivas, sino que creía en el poder del liderazgo femenino. Ahora vamos a pasar un salto en la historia y vamos a hablar sobre las asociaciones femeninas y los grupos. Hay muchos, muchos ejemplos donde estos grupos femeninos trabajan en movimientos de cooperativas, es decir, que no, a lo mejor no necesariamente eran las líderes de los movimientos, pero este grupo nuevamente era como la columna vertebral del movimiento. Empezaron, por ejemplo, en Indiana en 1932 y fue este grupo el que desarrolló, bueno, toda la cooperativa empezó con el grupo y el gremio femenino fue el que se encarga de poder tener aspectos de educación y también poder darle más fuerza al movimiento cooperativo y inicia durante la depresión, la Gran Depresión, donde se dan cuenta que en realidad la comunidad negra necesita hacer algo para poder ayudarle a su comunidad. No tenían, por ejemplo, una gasolinería, no tenían tiendas de comida y entonces empiezan a organizarse para desarrollar estas cooperativas económicas, hacen un grupo de estudio que es de hecho la mayoría, que es como la mayoría de las cooperativas negras empezaron con estos grupos de estudio. Y en este caso, después de haber empezado como a los 8 meses, el grupo Gary empieza una cooperativa de abarrotes, un sindicato y después ya empiezan con una segunda tienda. Y todos los hombres de este proyecto hablan de la importancia de las mujeres, de su energía, de su persistencia, de su tenacidad, lo que les ayudaba a continuar hacia el siguiente nivel. Este es otro de mis ejemplos, entonces, sobre las mujeres en los círculos de estudios. Después tenemos a Ella Jo Baker en la Liga Cooperativa de Negros Jóvenes. Entonces, tenemos a George Scholar, que es uno de los cofundadores. Él era un periodista a principios de la década de los 30 y en una de sus columnas él habla sobre la importancia de salvar la raza por medio de la promoción económica y la participación en cooperativas económicas. Él y Baker fundan la organización
en 1930 con alrededor de 25 a 30 jóvenes afroamericanos. El objetivo es que la organización se quedara en manos de estos jóvenes, que se invitara a la participación de mujeres y que fuera la juventud negra la que promoviera la cooperativa económica, que explicara cómo hacerla y que empezara con la creación de cooperativas. Además de lo que hizo este movimiento de la juventud negra en su misión, su acuñamiento de términos y en la organización, fue el hecho de que ellos señalaron que los derechos de los negros estarían mucho mejor si trabajábamos en cooperativas juntos, a diferencia de tratar de pelearlo contra el capitalismo. Pero también la noción de que los jóvenes y las mujeres tenían que formar parte de estas fuerzas para que las cooperativas fueran más sólidas y pudieran tener todo esto. Pero lo tercero más importante de todo esto es que la mayoría de la gente conocía a Baker por lo que hizo en la parcería. Ella fue sumamente conocida en todo lo que hizo desde los 50 al trabajar con la NSP en la estrategia legal para quitar la desegregación, defender los derechos de los negros y además también fue una de las cofundadoras del liderazgo, del Consejo de Liderazgo, creo que es la organización que, en la que ella participó como secretaria ejecutiva. La mayoría de las personas la conocen porque fue asesora del grupo de jóvenes negros en los 60 y empezó el comité coordinado y después se conoce ya como el Movimiento Nacional Estudiantil. La mayoría de la gente no sabe que Bakers inició en cooperativas cuando salió de la universidad y nosotros podemos ver definitivamente la forma en que organizó las apersarías y cómo todos sus conocimientos y sus desarrollos empiezan con las cooperativas. Si uno analiza su vida, se da cuenta que viajó por todos los Estados Unidos enseñándole a la gente economía cooperativa, enseñándole a la gente cómo organizar su propia cooperativa y ayudar a las cooperativas a tener recaudación de fondos. Otra conexión muy importante. Por eso es que hablo tanto de la conexión entre el movimiento de los derechos civiles y el movimiento de las cooperativas como muy de la mano, porque había cooperativas que se conocen a lo mejor un poquito más por sus desarrollos económicos y otros por sus desarrollos civiles. Ahora, esta A. Philip Randolph fue menos conocida, pero ella fue la primera en trabajar en esta cooperativa de auxilio a mujeres organizada en los 30 y los 40. Elena Wilson es la que participó con Randolph. Randolph era la organizadora de esta cooperativa. Helena Wilson fue presidenta internacional y hizo realmente muchas cosas de educación en la Unión de Hermandad. Desarrollo de cooperativas, derechos de consumo y creo que tengo otra diapositiva que habla sobre todo lo que hizo, pero nuevamente desarrollo de cooperativas, desarrollo de sindicatos, utilizando por supuesto la promoción, por ejemplo, de salarios justos. Y en 1938, que fue cuando se organiza la hermandad, ella hicieron lo que se conoce como las instrucciones y las decisiones para el auxiliar, que para todas las mujeres y algunos de los hombres que estaban, que en ese entonces eran más hombres, donde se les hablaba, por supuesto, de que se suscribieran a revistas, a boletines para poder tener más información y poder recircular la información y poder tener recaudación de fondos para la comunidad, creación de más cooperativas y por lo tanto más movimiento económico en las poblaciones negras. Ella también empezó un club que se llamaba el Club de Compras en Chicago.
escribió sobre el trabajo que hizo, los principios de las cooperativas, qué eran las cooperativas, el progreso que se había logrado, de manera que para 1947, cuando ella habla del club de compras en cooperación o cooperativo, habla de cómo se unieron para poder organizar esta cooperativa muy consciente de cómo estaba relacionada con el movimiento laboral y con el movimiento de las cooperativas y aparte muy bien conectados entre sí y también totalmente consciente de que estaba liderando a las mujeres negras para que pudieran hacer ciertas cosas mientras sus esposos estaban peleándose por los sindicatos, pues no solamente era importante saber qué hacer con los sindicatos y proteger los sueldos, sino qué hacer con el dinero que se recibía, ¿no? De hecho, ella establece la primera unión de crédito Walker y en Montreal en 1930. Muchos de estos movimientos estaban en Canadá y en Estados Unidos al mismo tiempo. No sé si en México, pero donde sea que estaba el movimiento de los sleeping cars, tenían capítulos. Entonces, la primera unión de crédito fue la Walker Credit Union en Montreal y nuevamente la importancia de la unión de crédito con la participación de las familias negras, enseñarles qué hacer con sus ahorros, garantizarles que tuvieran educación financiera y saber que sus ahorros se utilizaban en inversiones para promover el apoyo a la comunidad negra. Ella consideraba que era muy importante que la unión empezara con estas nuevas reglas y que los miembros entendieran cómo se ajustarían a la crisis económica y la unión de crédito siempre fue un proceso y un proyecto muy bueno que ayudaba a la comunidad desde esas dos esferas. Shadow Bird, que fue uno de los catedráticos que escribió sobre estos movimientos, también hizo un poquito de politización con los hábitos de compra, los estándares de vida. ¿Por qué? Porque se crearon más cooperativas, empezaron a enseñarles que la unidad era muy importante, pero que no solamente era estar juntos, sino que también estar cooperando juntos. Y como presidente de esta organización, para poder promover la participación en las cooperativas, inició grupos de estudios cooperativos, inició capítulos de cooperativas, algunas veces con éxito, no siempre con mucho éxito, pero su filosofía siempre fue el apoyo y el apoyo de Wilson. Y trabajaron juntos casi todo el tiempo. Aquí simplemente quiero darles una cita de Helena Wilson para que sepan lo que pensaba. Ninguna raza puede decirse que no es igual o no protegerla por su propio interés. Este nuevo orden podrá ponerse en vigor una vez que se reconozca que los negros también tienen la unidad y la fuerza para poder unirse, juntar sus fondos y por lo tanto promover el bien común de todos. Entonces nos damos cuenta que qué es lo que necesitamos hacer, proteger nuestros propios intereses y de hecho de eso tratan las cooperativas. Alena Wilson, de hecho, inicia su carrera profesional como como presidenta, perdón, de una de estas mutual aids. Después forma parte de una unión y después se convierte en la presidente de Ladies Auxiliary, donde da tantas herramientas. Nos vamos rapidísimo a los 60 y ya casi llego al final de mi presentación para poder platicar un poquito. Simplemente quiero darles diferentes ejemplos de cómo las mujeres negras han participado en este movimiento de las cooperativas en Estados Unidos, así como diferentes ideas de cómo las cooperativas se pueden utilizar para desarrollar sociedades. Founding Members ella fue un miembro fundador, perdón, de la FSC y de la LAF. Participó, por ejemplo, en la cooperativa de costureras, las que hacían estas colchas, y también trabajó muchísimo
en la educación para cosecha y otros servicios en las comunidades como cuidados de los niños, programas extracurriculares y programas de lecturas en el verano. Nuevamente empezaron pues sin dinero, pero pidieron préstamo con las cosechas como garantía y el dueño de los terrenos les hace un pago en anticipado para poder comprar semillas y tractores y después se analiza lo que vale y entonces ya decides si con eso cumples con tu deuda o si sigues en deuda. Si es un año malo, pues terminas teniendo una deuda más grande. Entonces, en realidad, las mujeres fueron las primeras que tuvieron la idea de poder vender sus colchas, ganar más dinero. Lo empezaron a hacer así y empezaron a utilizar este dinero con esta cooperativa de costureras de colchas. Primero empezaron a venderlas en casa en los inviernos, cuando no plantaban, cuando no había cosecha, pero poco a poco empezaron a desarrollar esta cooperativa en un negocio propio, ganando suficiente dinero para comprar tierra, para poder establecer una fábrica de costura. Cuando no podían hacerlo, cuando ya no podían hacerlo desde casa porque tenía que cuidar a sus hijos, empezaron con estos servicios de guardería y de esta manera las mujeres empezaron también a hacer uso de su creatividad y todo un negocio comunitario. Witherspoon es una de las fundadoras de este movimiento de costureras de colchas. Otra cosa también que hicieron es que en las 23 acres de terreno que compraron, además de tener esta empresa social y este negocio en cooperativa y sus programas de guardería, también como tenían tierra adicional, pudieron ayudarles a otros, a parceros, para también ayudarlos. Fue cuando estaba todo el movimiento de los derechos civiles y la actividad más importante era el registro de los negros para que votaran y les ayudaron a eliminar algunas de las barreras que ponían el gobierno, pero lo que pasaba es que muchos de los dueños de terrenos te evacuaban si se enteraban de que te habías registrado para votar. Entonces, nuevamente, pues no solamente tenías un montón de deudas, sino que te quedabas además sin terreno. Entonces, de esta manera se les daba su propio terreno, de manera que por lo menos a través de parcería podían empezar su propio grupo y nuevamente con apoyo de guardería, con apoyo de educación, creando esta empresa negra comunitaria. En 1990 ya tenían 150 miembros, era el patrón más importante en Alberta, Alabama. De todas maneras, sigue presente aunque no tienen tantos miembros. Otro ejemplo de costura en los 70 y en los 80 que lo establecen 5 costureras y un agricultor en Carolina del Norte, en Windsor. Estamos hablando que la mayoría de ellas eran mujeres que trabajaban como operadoras de máquinas y que eran las jefas de familia. Entonces empiezan a trabajar en la industria textil. Estaba a la baja la industria textil en Carolina del Norte. Entonces empiezan a vender la propiedad, ellas se unen, compran propiedad, hacen la cooperativa, empiezan a tener trabajo más constante, empiezan a tener el control sobre el negocio y a pagar la deuda. Empiezan como autocontratistas o independientes más bien, como costureras independientes, hacen un reclutamiento informal de costureras y desarrollan también trabajos informales, pero se dan cuenta que esto del subcontrato no funcionaba como ellos querían, que era mucho mejor si hacían contratos propios y empezaron en 1983 con sus propios contratos, lo cual les permite duplicar sus ventas en el primer año. También pusieron principios de solidaridad salarial, de tal manera que nadie podía ganar más de 3 de lo que ganaba el que ganaba menos. Y todo esto establece una política de compensación
gratificación también que le da esto a los trabajadores más dedicados y nuevamente esto es lo que se forma como cooperativa. Y el último ejemplo es los asociados de cuidados del hogar, que lo inicia Peggy Armstrong y otras personas en la ciudad de Nueva York, en el sur del Bronx, a finales de los 80. Es una cooperativa de cuidados domésticos que establecen cómo ir desarrollando estos trabajos o estos empleos en una comunidad que está tan pobre. Los primeros años, el 75% se convierten en propietarios y se hacen independientes. A pesar de que son paraprofesionales, no ganan suficiente dinero, pero la misión de esta asociación era pagar sueldos decentes, pero también era capacitar a la gente para poder darles trabajo de alto nivel y esta industria y poder compensar a los clientes y a los trabajadores. Entonces, primero empiezan con mujeres sin capacitación, especialmente latinas y afroamericanas. Empiezan con subsidiarias de capacitación sin fines de lucro y justifican después pagarles un sueldo para que puedan vivir. Establecen capacitación y ahora son los líderes de la industria y tienen realmente prestaciones impresionantes, oportunidades de ascenso, capacitación de liderazgo y muy poca rotación, además de que son los líderes de la asociación. Ayudas en diferentes niveles de cuidados de la salud y poco a poco pues ir subiendo hasta la parte de la gestión. Y creo que ya lo dije, es la más grande de las cooperativas de trabajadores estadounidenses, casi 2,000 empleados, 70% de los mismos son empleados y son, como les dije, mayoritariamente mujeres latinas y mujeres afroamericanas. Es un movimiento de propugnación política y lo importante es su política tan importante a nivel municipal y estatales para incrementar la asignación de Medicare, de manera que si pueden tener más asignación de Medicare para la ciudad y para el estado, entonces sus sueldos serán competitivos porque se les da el sueldo mínimo, en la mayoría de los lugares no es con el sueldo mínimo, entonces es tratar de reducir esta brecha entre el sueldo que ellas ganan y el sueldo. También pudieron hacer propugnación para tener más asignaciones para servicios de salud en casa, estableciendo específicamente subsidiarias para proveer ayuda doméstico, especialmente a discapacitados, y se ve como otra manera de crecimiento de la cooperativa. Y por último, también lo que hace es creación de riqueza. Inversión inicial es $1,000, que generalmente lo toman del sueldo, pero en los últimos años están hablando de un dividendo del 25%. Entonces, en 4 años, más o menos, recuperas lo que le diste a la cooperativa y sigues teniendo buenos sueldos, buenas prestaciones y dividendos. También ayudan al banco con depósitos directos para otros miembros y la idea es que se desarrollan también cuentas de retiro individuales y cuentas IDE individuales a través de el apoyo financiero. Y los miembros de la cooperativa terminan sindicalizados. Es uno de los sindicatos importantes en la ciudad de Nueva York y también le permite esto a la comunidad a la cooperativa, perdón, como son parte de la unión, tener acceso a otros servicios de salud. Nuevamente, otro modelo muy interesante.
y se me olvidaba el proyecto de Ujuma en Pittsburgh. Lo voy a ver muy rápido porque creo que ya me estoy quedando sin tiempo. Lo inician 15 mujeres afroamericanas que organizan un mercado artístico cooperativo en el distrito Hill de Pittsburgh en el 2007. Estamos hablando de artistas en cooperativo que también quieren hacer negocios verdes, empresas verdes, y trabajan con proveedores de joyería hecha a mano, productos para el cuidado corporal, productos orgánicos, veganos, vegetarianos y lo que se conoce como alimentos de los indios del oeste, bolsas y artesanías de ellos. Lo que quieren es tener un mercado para donde pueden encontrar un espacio no caro para poder unirse y vender sus cosas. Porque generalmente cada mujer tenía que buscar su propio lugar. Entonces dicen, vamos a formarnos, vamos a juntarnos para poder tener este mercado colectivo y poder trabajar en un lugar fijo que se puede pagar. Entonces se unen y se unen para ser las propietarias colectivas de este lugar, donde pueden definitivamente ya trabajar con precios justos y donde no tienen que estar moviéndose de un lado a otro y pueden trabajar desde su casa. Esta cooperativa ahora ya tiene dinero, pudieron comprar su espacio. Entre otras misiones es dar clases empresariales a mujeres para poder sortear los abordajes no tradicionales, para poder sortear los problemas económicos y la disparidad racial. Creo que ya lo que está en esta lámina ya lo señalé. La importancia es lograr este reconocimiento cultural histórico único, el poder ofrecer un lugar seguro y saludable para la comunidad, establecer un proceso para que las mujeres puedan aprender mejor gestión administrativa, gestión económica. Esta es su misión y lo logran hacer a través de este colectivo. Nuevamente estamos hablando de todos estos negocios donde las mujeres han sido las líderes, donde las mujeres han sido las dueñas, donde las mujeres han sido las facilitadoras. Y finalmente lo que ha pasado en el movimiento laboral cooperativo de los Estados Unidos, la mayoría ha sido con mucho crecimiento en los últimos 15 o 20 niños y son las cooperativas de mujeres negras. Estos negocios surgen en las áreas de los cuidados de la salud, los cuidados domésticos, las guarderías, limpieza doméstica, y todas son fundadas por mujeres negras en los Estados Unidos, con protección de sueldo, con prestaciones múltiples y ofreciendo liderazgo, desarrollo de liderazgo y participación en democracia económica a todas las mujeres. Muchísimas gracias. Well, now the floor is open for questions. Ahora ya tenemos abierto el micrófono para todos los que quieran participar. We'll be relaying questions that have come in via the chat box. Iremos leyendo las preguntas que aparezcan en la ventana del chat. ¿Tenemos algo? No, hasta el momento no hay una sola pregunta. Let me start off with a question. Entonces empiezo yo con una pregunta, con muchísimo gusto. One of the things that I learned from Una de las cosas que aprendí a leer tus libros, que descubrí, es que la WBA ya había escrito sobre cooperativas, ¿no? Y sobre su contribución principalmente en la esfera política, en la NWA y en la promoción de la estrategia legal. counterpoise to the approach Y esto se contrapone generalmente al abordaje de Booker T. Washington, que era el que propugnaba las empresas what was de propiedad negra, ¿no? are they really as opposed En realidad están tan opuestos entre sí como lo he visto yo. No,
En realidad no. De hecho, en la autobiografía de 1940 dice que en realidad no había mucha diferencia entre lo que él hacía y lo que hacían los otros. Él simplemente decía que la única queja contra Burger Creek, Washington, es que ellos confiaban demasiado en la filantropía blanca en lugar de... Entonces que finalmente se quedaba en el mensaje de los blancos, en lo que los blancos querían, pero en realidad no estaba totalmente en desacuerdo en lo que señalaba sobre la mano de obra, el derecho del trabajo justo y bien pagado, porque todo esto más o menos hablaba bien. Lo que creó este movimiento en Washington les permitía a los estudiantes lograr una buena educación, pero no solamente eso, sino también les ayudaba a construir, a hacer los ladrillos con los que construían, a trabajar en agricultura. Entonces el mensaje era que en realidad la dignidad laboral era muy importante y cómo los derechos intelectuales tenían también mucho que ver y cómo se tenían que implementar en todas las formas de trabajo. Los jóvenes, los boys, hablaban más de propiedad en cooperación, pero sí creían en este autodesarrollo de tu propio negocio. De 1880, Divorce Wright creo que hablaba sobre los primeros esfuerzos de los negros en empresas o algo así. Y mientras estaba tratando de documentar tanto el desarrollo de los negocios que hacían los negros, también estaba documentando mutual aid y las actividades de cooperativa en la que trabajaba, en la que participaban los negros. En 1907, en un congreso en la Universidad de Atlanta, y en un libro que él titula la integración cooperativa entre los negros estadounidenses, habla cómo desde el siglo XVIII a principios del siglo XX, la ayuda mutua y las cooperativas económicas en la que participaban los negros habían ya movido tantas cosas. Y él dice que la cooperación económica no solamente era la forma, no era solamente, no dependía únicamente de la constitución formal de las cooperativas, sino también de las cooperativas informales donde había muchísima unidad. Y tiene unas citas maravillosas de principios del siglo XIX sobre cómo la cooperación económica es lo que realmente liberará a las personas, que no debemos de enfocarnos tanto en el capitalismo para ayudar a toda la comunidad, que si realmente queremos liberarnos, que si realmente queremos crear la mejor sociedad posible, en realidad tenemos que hacer uso de la cooperación económica y de las cooperativas, porque eso es lo que nos va a convertir en los más fuertes. Y él fue el que empieza con el gremio de las cooperativas de los negros, tratando de ayudarles a los negros a que entiendan lo que son las cooperativas. Se escribe sobre las cooperativas en varias de las revistas de la NSOP, pero nuevamente es uno de esos líderes que la mayoría de la gente no le presta atención a su agenda económica, solamente lo citan y hablan de muchas otras cosas, como dices tú, de la política, incluso de la postura académica que tiene, pero no hablan de su postura económica. Y desafortunadamente, algunas de las cosas que yo también descubrí es que no se habla mucho de la economía en las cooperativas porque esto representa más peligro. Entonces, por eso se quedan callados porque terminan quemando cooperativas, los ponen en listas negras si hablan demasiado de su cooperativa. Con muchísima frecuencia salen golpeados, los matan, pierden sus terrenos si te registras para votarte, pues imagínate, era mucho más fácil hablar de los derechos civiles que de los derechos económicos. Tenemos dos preguntas y una dice, si uno quisiera iniciar una cooperativa, ¿cuál sería la manera de hacerlo?
Es una pregunta súper fácil. Ya sé que parece una pregunta complicada, pero es muy fácil porque lo primero que tenemos que hacer es encontrar otras personas que tengan el mismo interés, que quieran resolver el mismo problema que tú quieres resolver y unirte. Creo que lo mencioné rápidamente en una de mis diapositivas, ya no sé de cuáles, pero por lo menos de las 200 cooperativas en las que yo trabajo en mi libro, de las que platico, la mayoría de ellos empiezan con un grupo de estudio, es decir, unas pocas personas se unen y dicen, oye, vamos a analizar esta situación, vamos a leer sobre esta situación, vamos a investigar sobre esta situación. Uno de los ejemplos es el grupo Gary. Por un momento por alguna razón se me escapa el nombre de la cooperativa, es en Indiana, pero se unen porque, como lo dije anteriormente, el banco de su ciudad, de su barrio cierra, y era cuando estaba en el clímax de la Gran Depresión. Entonces dices, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ha hecho otra gente? ¿Qué opciones tenemos? Empiezan a leer, empiezan a reunirse, leen sobre el modelo de cooperativa, les gusta, establecen un curso en una prepa nocturna negra para que puedan aprender sobre la economía en cooperativa. Y después también el gremio de las mujeres se reúne con ellos y empiezan a desarrollar este club de compras y empiezan con la cooperativa de abarrotes, y entonces dicen necesitamos una unidad de crédito y entonces investigan cómo hacerlo. Entonces, como les digo, es de reunirte, ver cuál es el problema, ver cómo lo puedes solucionar y establecer este modelo. Y generalmente siempre tienes que tener la solidaridad, la confianza para poder tener tu cooperativa vigente. Siempre le digo a la gente, incluso ahorita durante la pandemia, puedes hablarte por teléfono, puedes tener un chat por video, reunirte, leer cosas juntos, hablar sobre los problemas, pensar en los modelos. Yo estaba estudiando una cooperativa que se inicia en una cárcel en Puerto Rico, y es exactamente lo mismo, ¿eh? Se dan cuenta que necesitan vender su arte, el que hacen en prisión. Quieren encontrar la forma de venderlo, se unen para ver cómo lo podrían hacer, se dan cuenta que la forma en que hacen el arte y el negocio, como lo podrían vender, es algo que pueden hacer en cooperativa. Le exigen a sus custodios que les den documentos y educación al respecto. Y las cooperativas ya legales en Puerto Rico donan sus servicios y van a la cárcel, les enseñan lo que es la cooperativa económica, cómo formarlo. Después se dan cuenta que en la ley dicen que los que están en la cárcel no pueden meterse a una cooperativa, entonces se reúnen con el gobierno para ver cómo pueden empezar con algún tipo de conexión en el Congreso para cambiar la legislación. Cambian la legislación y se forman como cooperativa. Nuevamente empezaron un par de personas hablando sobre un problema común, buscando una solución común, estudiando juntos, investigando juntos. En Estados Unidos hay muchísimos grupos de desarrollo de cooperativas, hay muchos abogados para desarrollo de cooperativa, blancos y negros, que te pueden ayudar muchísimo. En realidad solamente se trata de organización. En los primeros pasos es organizarte con la gente, a platicar y a estudiar al respecto. Y por eso, de hecho, estamos aquí el día de hoy, ¿no? Por eso es que es el movimiento tan fuerte, porque estamos siempre organizando, siempre estamos juntando gente, siempre estamos desarrollando relaciones. Yo creo que por esa es la razón por la que el modelo tiene tanta réplica, especialmente entre las mujeres negras. Trish dice, nosotros vivíamos en Wilmington, en Carolina del Norte, donde hubo un movimiento retrospectivo blanco en 1898. ¿Ha habido algo similar en el movimiento de las cooperativas en los Estados Unidos? Lo que yo llamo la gama de sabotaje, y de hecho lo hablo un poco en mi libro porque es parte importante de la historia, pero la otra parte importante de la historia es cómo nosotros nos defendemos, pero quisiera hablar de esto. Entonces, la gama de sabotaje va desde el sabotaje financiero, mismo de la supremacía blanca, que matan líderes, queman cooperativas, etcétera, ¿no?
Y después el nivel medio es el equilibrio entre and fined for mail fraud for trying to create the co-op that el mail fraud. ¿Recuerdan el ejemplo que les di? there have been lots of Entonces, ha habido muchos ejemplos. La gama de sabotaje es la más importante. co-op farms which couldn't get good loans even from the U.S. government Cuando, por ejemplo, to stay in tener business. ni siquiera ya, o sea, el sabotaje está a tal grado que no les dan, A taxi cab permiten. También hay otra cooperativa in Wisconsin. fiscal en Wisconsin Sabotage against them was the insurance company. Once y el they saw sabotaje fue la empresa de they tripled cuando se dieron cuenta su triplicó of the co-op y went más under. de seguros, entonces imagínate, A lot of the co-op pierden la cosecha. Y también otro tipo de sabotaje contra los propietarios, aumentando los impuestos de manera que no hay manera que puedan new el communities. sabotaje real. Georgia, Unas comunidades en Georgia 80s and 90s, people were en los 80 y los 90 les envenenan alone and got foreclosed on. los pozos, People were smearing their name. tener Back in the 1800s, no pueden obtener préstamos. stopped the white co-op from sharing a co-op with the black. Los blancos Violence piden and then que haya intercambio de co-opers of being entre los negros y los blancos, acusan a uno de los agricultores de violado a una mujer blanca y closed down. pinchan y terminan cerrando el negocio de la cooperativa. Entonces sí, hay una gran gama. And the call for Artículos sobre because of all the sabotage against co-ops, black co-ops. cómo debemos de hablar de reparations de movement. por qué la razón de la demanda de la reparación More co-op tiene que development. ver también con todo este sabotaje que se ha hecho hacia But there's pero nuevamente las cooperativas necesitan más educación, más preparación y todo esto. El otro lado de la historia es que las comunidades, survived. las cooperativas y las cooperativas sobreviven mejor cuando la comunidad Co-op was a part of them. que lo que hace la cooperativa es importante y que la cooperativa es parte de la comunidad y los apoyan a lo mejor a ser vigilantes, The co-op has been a destroyed. construir después de que les destruyen su Clients, o los ayudan a ayudarles que tengan clientes o que recauden fondos, se les dona las activity and muchísimas community maneras en que la comunidad puede. for black co-ops was the Y existence of black definitivamente el apoyo más importante es la organización de negros que hay having black organizations. cooperativas negras en el financiamiento. Ellos dicen, nosotros entendemos, los apoyamos y queremos ayudarles a desarrollar esta cooperativa agrícola, ¿no? But some of the stories are really sad and the co-ops Algunas de las historias earnings súper tristes, algunas cooperativas no, co-op y sin embargo, el other similar kinds of continúa things. y a lo mejor no sobrevive esa cooperativa. Los líderes Even se when van a otra cooperativa y sobrevive el espíritu, they're forced to. aun cuando la cooperativa original se haya visto forzada The good side de there's the good alguna u otra manera. Entonces, siempre hay una parte buena en la historia y siempre hay una parte triste en la historia. This point, Jessica. No hay preguntas en este momento. Yo sí tengo otra pregunta. Okay. Dinos. One of the current cooperatives that is often touted, Una de and las cooperativas a former colleague of yours, de las que me entero y que un colega tuyo participó de hecho en la fundación está en Cleveland. De hecho es una and the role cooperativas. ¿Nos podrías platicar un poquito in forming sobre el papel de los afroamericanos en el trabajo de cooperativas? Es good and bad que parts. también tiene sus partes buenas y malas.
tiene some really cosas exciting parts. frustrantes y tiene otras cosas súper emocionantes. Story Lo are, padre de esta historia es que pudiera of worker mucho co-op dinero filantrópico para poder trabajar en and that they esta tried ciudad que necesitaba desarrollar cooperativas y trataron de dirigirlo principalmente a la comunidad negra. Utilizaron un modelo que se llama Anchorage, well, I guess it's que one of the creo que hospitals. en el hospital Cleveland. Question there was you ciudad. already La have noción es que, bueno, ya tienes una organización sin fines de lucro que está haciendo cosas por la comunidad y que se van a quedar ahí. ¿Qué tal worker co-ops to them. So what si service conectas, por ejemplo, las cosechas con ellos? the hospital, Servicios necesitan, por ejemplo, en caso de hospitales o en caso de servicios. that kind of thing. So how Servicios de alimentos y cosas así. Entonces, es cómo puedes hacer que esta institución ancla and then they trabajar con la cooperativa laboral y tener algún tipo de garantía de ingreso y poder that dar model la is really cosecha. Es un modelo muy emocionante, lo hemos visto que funciona en otros lugares. a shoe co-op in Puerto Rico. Hay una cooperativa de calzado en Puerto Rico. Su cliente principal The co-op, the worker co-op, era la policía. Es and cooperativa se mantuviera viva, pero también podían vender en otros lados. Entonces, esto les daba estabilización. Entonces, este modelo de una institución ancla puede ser. really agree to En Nueva York también hay otra, por ejemplo, 15% of its procurement. en Nueva York les ayudaban, por ejemplo, con un 10 o 15% de procuración de fondos. Model though was Nuevamente, por ejemplo, con el modelo Cleveland, es que outside of the un modelo que se creó fuera de la comunidad, entonces realmente no didn't connect with other con lo que black pasaba en la comunidad ni con otras organizaciones negras, aun cuando blacks. estaba They were casi a puros negros para trabajar en how to run the business y and se les enseñaba cómo gestionar el negocio y cómo ser miembro de la cooperativa, pero en realidad no puedes separar estos dos puntos. movement, Como que connect- no se sintió como un movimiento arraigado a something dropped ¿no? in. Sino como que algo que no se desarrolló por la comunidad, sino que se lo pusieron, se los impusieron de encima, que en realidad no había la sensación de la propiedad, porque con muchísima frecuencia con la filantropía le invierten tanto dinero The worker en la owners toma de decisiones, entonces aún cuando tienes a tu personal, había muchas decisiones que ya se habían of ownership pues, en or realidad como que no había esta sensación de so pertenencia it's a mixed bag. democracia económica. Entonces, pues así son. Por una parte se Have them and creó as I la said, cooperativa laboral, estaban contentos, había ingresos y el modelo tiene especially la from the perspective lógica, pero parte de la ejecución, especialmente when the execution de wasn't done. las personas negras y los And learning Cleveland lessons fue and complicado. Pero creo que se han aprendido lecciones, se está escribiendo haven't really kept up han with them lately. aprendido y qué cambios se pueden hacer. Entonces, Doing now or how incorporado much cambios. No sé exactamente cómo esté funcionando en la actualidad ni initial weaknesses. todas estas debilidades iniciales, por decirles de alguna manera, pero definitivamente Business and that kind no of sé things. que 3 de las empresas siguen todavía vigentes. Be too Lo que yo trato critical. de hacer es no ser demasiado crítica, Cooperatives and stuff going, siempre y but I cuando try se mantengan los principios de la cooperativa, pero siempre podemos ver de estas lecciones y and more than they y than cómo their ayudarles a estas comunidades negras para poder desarrollar mayor liderazgo. Cliff. Si respondí a tu pregunta, Cliff. Much more extensive than I've generally been Sí, able to find. mucho más amplio de lo que había logrado So al that's tratar great. de investigar sobre esta cooperativa en Cleveland. Geo.dot tiene apertura. So there's some articles in there. Ahí puedes encontrar And algunos. then I know some places, a couple of the Y también Canadian creo que PhD un programs par de programas de doctorado, Collaborative has put out cooperativas canadienses que también tienen información, about it. porque creo que han And publicado un par de los estudios que han hecho por sí solos. Por supuesto está some other replications of it that are trying, try to learn lessons and otras replicate it. réplicas de ese mismo modelo.
con lecciones, Springfield, Massachusetts. tratando de hacerlo un poquito diferente. Por ejemplo, en Trying to remember. Massachusetts tiene un modelo similar y estoy tratando de acordarme quién más. So, I don't know exactly where to tell you No specifically sé to get. exactamente, As I said, te puedo conseguir más información, pero definitivamente articles, and I think tiene un there's par de artículos y creo que hay más estudios disponibles. Listeners, what A lo GEO is. mejor podrías explicar well, some of the GO. Center for Global Justice are also, and we're GEO Bueno, members. pues lo que pasa es que algunos es The U.S. were, I en los guess, Estados Unidos sin fines de lucro worker que ownership, worker co-ops boletín en internet que habla sobre have a print issue. laborales y varias otras cosas. Teníamos una impresión física trimestral, pero Actually, that tenemos comes es out. una página web muy dinámica que por lo menos cada Things bring de articles. nuevo nosotros también tenemos And we have publicación para tratar de atraer la atención y casi hablamos mucho sobre el movimiento de las cooperativas en los Estados Unidos, el movimiento laboral, and put the sort of tratando solid de economic values onto the worker incluir, worker o ownership sea, de movement. hacer de hacer del conocimiento Make para que sure los that puedan incluir y una manera de garantizar que las cooperativas estén enraizadas, que sean realmente democráticas, que tengan los principios. Es interesting O. articles on that. We Y also tenemos muchos artículos interesantes. ed.coop, Tenemos ED, un grupo que se conoce como ED, donde también hay más información sobre cómo iniciar una cooperativa, investigación, desarrollo sobre cooperativas. a lot of other Ahí websites. como que te puedes meter y después te va guiando a otras páginas de internet para poder llegar a hablar sobre There's Co-op 101. gobernancia, aspectos de programas 1 a 1, etcétera. Nosotros And con la Asociación de Educadores de Cooperativas y something like that. No, creo que se llama egos. herramientas para For social action. I Ah, think that's what Tessa is. educación para acción social. Creo que ese es el. Co-op, if you're Entonces looking los invitamos a que visiten estas páginas, at co-op. buscan materiales educativos y si quieren hablar simplemente sobre cómo funciona Thanks for letting me. la economía. Muchísimas gracias, Cliff, por haberme permitido. Those are resources that people need to know Bueno, es que about son los recursos because we have a que number of people. necesita conocer y tenemos varias personas en San Miguel de Allende que les interesa mucho aprender sobre cómo formar una cooperativa y seguramente hagan And con Betsy. esos well, recursos. are members of GEO, and were very active members of GEO before they moved down. Tenemos unos integrantes que se fueron a y que Distinct son miembros de GEO. Hablando desde initiated el punto de vista de las cooperativas iniciadas por una is in institución, Jackson, Mississippi. creo que en Jackson, Mississippi, Tell us about otro ejemplo. ¿Lo conoces? ¿Conoces ese movimiento de cooperativa? I don't know the most recent stuff, but I know how they No started sé recién their sort of mission and tanto vision. hayan hecho, pero conozco su formación, su misión y su ambición. Creo que la idea de institución ancla era Which they managed controlar el municipio y el 10 years ago or something. Ay, no but sé, la verdad. Died after 2 years in office, and it took them another 4 to Creo 6 que years to get his son elected. But meanwhile, they lo que ellos han estado haciendo Co-op Commonwealth es crear una County of especie de Jackson. cooperativa en mancomunidad en la ciudad y el Set of principal era el que iba a development programs, programas de educación de cooperativas y desarrollo de businesses to y worker después co-op. ir tratando de convertir un poquito los negocios que existían So in hacia that sense, the cooperativas de negocios y de esta manera Commonwealth in toda una mancomunidad de cooperativas en Jackson. Pero lo que sí creo que pudo lograr fue iniciar el grupo que se llama get policies, Operación Jackson, que trata de hacer las dos cosas.
also to do co-op ownership. They manage establecer some properties ciudad, and do pero también tener este dominio, esta, was to que also puedan have ser propietarios, ¿no? El plan education está en la center. agricultura, pero creo que también querían tener, por ejemplo, cafés, centros They still were educativos, planning to vivienda, y todavía están planeando ver the city bien cambiar el sistema de recolección that reciclado and hacia una cooperativa, pero no sé si lo... the second or junior Y también creo que had a little bit more foothold in cuando entró politics legislation. al municipio, It's been a slow empezaron a trabajar say now, as I said, I en haven't cambios legislativos, been a very pero slow process. creo que ha sido un proceso muy lento. Nearly as many worker co-ops as they wanted done. Dado tantas cooperativas como les hubiese gustado. Creo que uno de los problemas principales es que That a lot of people no have lanzar liked la campaña educativa como se debía y las personas no han tenido la capacitación necesaria. on doing more Tanto creo que massive se tienen que enfocar a lo mejor en hacer un poquito más de educación to para start and run a co-op. cooperativas, que se les explique cómo formarlas, cómo administrarlas, ¿no? Pero A nuevamente, great idea. And hermosísima, una maravillosa idea y you can get control of the un government, poquito relacionada con something, but they control de also have gobierno, el control de gobierno municipal y al mismo tiempo actividades de run. entrenamiento en la comunidad, ¿no? So an interesting combination that way. And an Una interest, combinación muy interesante. I think people are trying to Muy interesante. Creo que la gente lo está tratando de hacer también purchase some land and they're trying to un start the movimiento de derechos cooperative civiles economic en a little Georgia bit con una media económica tratando de pues atraer so de los medios, ¿no? there's other cities which Y don't have, otras ciudades you know, they don't have a mayor that ran on a co-op platform. que no Have a strong un city municipio que tenga una plataforma de cooperativas, pero development. So that un would be programa de cooperativas en municipios. La ciudad de Madison, Nueva York lo tiene, un lugar en Wisconsin, a California, couple other cities. One of my colleagues did a de study and said ciudades más. Creo que un colega me dijo que había como 10 municipios actual money into tratando co-op de hacerlo con distintos niveles, ¿no? Pero tratando de education, financial inversión en el desarrollo de cooperativas, thing. So there's este tipo growth. de oportunidades. Entonces, pues sí, hay movimientos que van creciendo en los Estados Unidos More on the table. tratando de tener más cooperativas community- laborales sobre la mesa So that's really interesting to de follow. desarrollo comunitario. Y es un modelo interesante. What do you think the federal government could do to ¿Qué help piensas que podría hacer el gobierno federal para el cooperatives? desarrollo de las cooperativas? Either through existing programs No sé, a través de programas ya existentes, or through new de legislation? dependencias ya existentes o por la creación de nuevas leyes. The co-op Hay un par. is trying to get what we El call movimiento de las cooperativas está tratando de tener leyes unificadas. No sé qué tanto sepa right Estados now. Unidos y de la legislación estadounidense, pero actualmente Unidos para poder formarte como cooperativa So in every state, some las states have rigen los estados. Entonces hay estados que no tienen leyes, co-ops, and then some a states lo have mejor very, uniones agrícolas o uniones de crédito, so there's one of the estados que movements, tienen una legislación ya muy fuerte, ¿no? federal law, La idea es rather tener una legislación federal unificada y no de that's one por piece. estado. Esa es una de las cosas que están en movimiento. También actualmente Energy, just to make sure se businesses, right, small ha businesses dedicado also Día de la include energía en que los negocios pequeños también puedan formarse como cooperativas. my personal feeling is Yo lo que creo personalmente, nuevamente finances to damos go. más educación y más inversión, Recent piece I wrote el about entendimiento de cómo funcionan las cooperativas en la get financial reparations. cooperativas. Creo que necesitamos apoyo económico para la, Pots of por money, ejemplo, la reparación del daño es muy importante a nivel municipal. Está co-op que education, con eso podemos crear
oportunidades de active co-op educación, loans, oportunidades de trabajo y cosas así, ¿no? you know, Pues tax pienso que money. sí sería muy interesante utilizar dinero público, dinero de los Worker poder co-ops, crear más uniones de crédito, más cooperativas en todos in every industry. los aspectos, campos, sin duda Have to start with más education posibles. Y yo creo que la manera de hacerla es to help people with the startup. y por supuesto garantizar que tengamos dinero para que pueda arrancar la cooperativa, ¿no? Money, Creo que el if they don't gobierno federal debería de crear think we could justify why it would be fondos. Si no le quieren nombrar reparaciones de daños, pues nómbrenle como quieran, pero que se hagan estas bolsas de dinero y que podamos entonces a tener now that we dinero. have Yo creo que hay suficientes personas que ya están the estos information planes de estudio sobre cómo formar cooperativas y creo que podemos encontrar la manera de poder llevar and then create a estas co-op. personas para poder dar la educación necesaria y poder crear las cooperativas Again, I believe in inmediatas e irlas ampliando. Yo creo co-ops so we muchísimo could en la focus mancomunidad de las cooperativas y less and we don't have any hacerlo. No, hay muchísimos lugares donde no tenemos. and then Sí, es un eventually lugar donde podemos empezar a hacerlo y donde definitivamente all the businesses we have. desarrollando y convertir todos los negocios existentes en cooperativas. ¿Te sirvió mi respuesta, Cliff? But it makes me, Fabulosa. Pero por otro lado, it makes me darme, wonder if with the Biden administration, sí, con la looking administración de Biden, major infrastructure que funding bill, este financiamiento principal hacia la there that si habrá dinero que se pudiera utilizar para cooperatives or promoción de la formación de cooperativas, incluso un banco, cooperatives. ¿no? I'd like to say Yeah. something. I think Mexico is ripe for cooperatives. Creo que México es el lugar perfecto para You can't live cooperativas. El sueldo mínimo es tan mínimo, Women in a pueden nearby town sobrevivir. Hay artistas por todos lados. Hay un grupo de mujeres que se reúnen para hacer it hasn't caught on here. y no sé por qué no es una cooperativa ya. No sé por qué no sea. It's hard. I mean, Es que es complicado. I have seen presentations where there are co-ops in Mexico, but He oído que sí existen why aren't there more in the cooperativas US en either? México, pero ¿por qué no hay más? Pues siempre me pregunto por qué no hay más There's a bunch of en Estados issues. Unidos. En Estados Unidos hay muchos problemas que a lo mejor no son los problemas en Estados Unidos es que, por ejemplo, somos un and so it's hard to even talk about capitalista principalmente. Entonces, a veces es complicado hablar de the stories. cooperativas. Tal vez por eso a veces las historias y las anécdotas que yo he descubierto Stories were hidden. trabajo People didn't descubrirlas talk porque la mayoría de las historias estaban ocultas. You're a No lo black platican porque se les consideraban socialistas, you were se les ponían una lista negra, se les espiaba y cosas. information out. Then Entonces me costó mucho trabajo obtener la información. because that's, you know, Las even historias if que se contaban casi siempre eran fracasos. Es decir, que si se te permitía platicarlas, se right, enfocaba often- en tu fracaso y en realidad la idea de contarlas simplemente how to do it. sabotaje para decir que en realidad no servían, no funcionaban y no sabían. People said, oh, black La people. mayoría de las veces decían es que lo que pasa es que los negros no saben, So either they didn't want to be cómo trabajar o ya no and then when I would show them, organizados o no querían entenderlas, entonces les enseñaba ejemplos y cómo la oh yeah, you're right. We cooperaban do y decían, cooperate. sí es cierto, sí cooperamos, sí es cierto, sí sabemos cómo, ¿no? Pero tener History of sorteando estos obstáculos, no contando But you know, but la it's possible. historia de México, pero probablemente In schools, they probably no don't les enseñamos estos modelos en la escuela a nosotros, think of the en México alternative. tampoco. Entonces la gente ni siquiera piensa en esa alternativa automáticamente. Probablemente también
but right, it's no still tanto capitalista, a lo mejor sí es un poquito más socialista, democrático que México, pero de todas maneras depende de la iniciativa individual, de la propiedad privada, y todas estas cosas se entrometen en el camino. Entonces, no solamente hablar sobre co-ops, because I think cómo that's hablar con los jóvenes para que vean que la idea de la families want to es una support their idea que puede funcionar y que puede ayudarte a mantener a to do it, tus and hijos que they empiecen a aprender a hacerlo y que se den cuenta que realmente think that's another crear kind of way negocios to reales de esa manera. Es otra manera, no sé, de pensar en cómo podemos tener un desarrollo start trickling up, útil de cooperativas y cómo ir floreciendo. Pero right? The narrative mucho es en contraataque de la narrativa failures about actualmente, del que no sirven, de que son un fracaso, de que lo que es una buena estrategia de negocios y lo que no es una buena estrategia de negocio. economic democracy. Hay muchos Slow and mitos y de- be right. It's muy all that, lentas, de que son muy right? But if we don't train people to que enseñarles a la gente a tomar decisiones juntos es complicado, people on how pero to si no deal with les enseñamos va a ser más complicado. Y si no les enseñamos a conflicts, will get in the way. And decisiones ante cosas complicadas, pues obviamente lo complicado that they should, right? a So tomar the negative la delantera that also gets in the y way. esa es la, digamos, mitología negativa Thanks. que inmiscuye en el desarrollo de las cooperativas. That you would think Una de would las cosas que pensaría uno que cooperatives origen is a la formación de cooperativas en México es la existencia del modelo de los ejidos, donde own, de manera colectiva son los propietarios de los use it cooperatively. They divide generalmente no different fields and etiqueta de cooperativa, pero lo dividen en diferentes campos y cada miembro de la comunidad land, even though eso they, como si fuese su terreno privado, aunque no es privado, at least de you toda la comunidad. Por lo menos de esta manera tienes think would be propiedad conducive colectiva que podrías pensar que daría origen to the y formation creo of que en algunos lugares sí ha dado origen a la formación de una. one. In fact, Por lo menos hemos the no, documentary en el Centro de la Justicia Global hay un documental al respecto. Sí, es cierto, un video bien in padre. the state of Hidalgo that's Sí, es una cooperativa en el estado de Hidalgo, suited for the development of a resort. And muy so they- bien establecida para el desarrollo de un centro recreativo, pero según entiendo hay más ejemplos. Yeah, I mean, I honestly don't know that much about Mexican history, but Honestamente no conozco tanto la historia mexicana, pero from, you know, the long probablemente México sufre también de la mano de los estados kind of things. del FMI. I'm sure that Entonces, the outside world realmente cualquier also would hamper these postura things, but that doesn't mean lo that externo también debe de obstaculizar este desarrollo. yeah, Debería de intentarlo. Bueno, sí, las Mexico to go, condiciones para que México entrara al TLCAN amend the Constitution to era una enmienda en la Constitución and so a lot of privatización de los ejidos. Entonces sí, muchas de estas tierras se han privatizado. Pero además de eso, la mentalidad de los campesinos emphasis on education is y es important. el énfasis de la educación que señala, Worked with a ¿no? Nosotros trabajamos en una comunidad cercana a to form a y los co-op alentamos a la formación de una cooperativa because they had not disbanded the ejido. porque no han deshecho el ejido y Function de together acuerdo en hacerlo, pero no saben cómo formarlo ni cómo tomar decisiones, ni siquiera van a las reuniones. Entonces, right. So that's why I say, you know, some of the first sí, steps esto es a lo que just start getting algunos de los primeros pasos es simplemente aprender a reunirte, a hablar en grupos, a participar, a dar opiniones. figuring out the De right ahí es de donde va a salir and los antecedentes. people aren't used to meeting Dura. together, but it's, Y no es tan difícil. Es difícil porque la gente you know, a way to va a get people reunirse to a tomar decisiones,
pero no, people start to sí, get lo used único que tienes que hacer es tratar de juntar a la gente y que se vayan to acostumbrando getting together. a juntarse, a reunirse, a platicar las cosas, ¿no? Puedes hacerlo a la mejor parte económico, no sé. Y en algunas ocasiones es así de fácil Help propel things. y este comienzo es el que impulsa lo que viene. But also, you know, Pero también sabes que una vez fui a una reunión en la Ciudad de México donde las uniones estaban Mhm. so that's formación de another cooperativas. Entonces ahí es otro lugar. with Estados Unidos limited lo están tratando de hacer con un poco de éxito. to really help because they also Uniones que han tenido éxito han tratado de formar cooperativas, co-ops, you pero know, tienen you cuidados de la salud, entonces en algunas de las cooperativas como que se forman como si fueran una manita de la unión. O sea, la cooperativa no tiene que resolverlo todo por sí sola al principio porque tiene el apoyo de la unión another o interesting way según la entidad que la... partnership. No sé, se me ocurre otra manera de iniciar este tipo de asociación, por decirle de alguna manera. Explore the Sería co-op bueno que vinieras a San Miguel de Allende y que explores through the el movimiento resources de las cooperativas, has become aware of. a los recursos desde el Centro de Justicia Global y que te empaparas del tema. Se oye padrísimo. No sé si hay otra No, pregunta en algún lado. No, no Okay. But I would like en el chat. Lo que yo quisiera simplemente, Yes. permiten and antes de cerrar, promover lo que tendremos de hoy en 8. we're having a La talk próxima by semana vamos a platicar con Joanna Prochas security, climate sobre change, seguridad alimentaria, cambio climático, Arctic. el movimiento de las mujeres Inuit en Canadá. Hablamos de todas, This year, we're Tafarowski es el nombre correcto, una disculpa. Y es algo que se puede hacer. thank you also. Gracias, Jessica, y también Cliff, que tú des las gracias. Quiero dar gracias especialmente, Haven't por seen you supuesto, al haberte conocido desde hace tantos años, el haber dejado de verte y volverte a ver of you. realmente me ayuda muchísimo a aprender las cosas que señalas y todos los resultados de todo lo que tú dices. Investigación tan rica, tan profunda. Yo disfruté mucho Audience did la as plática, well. seguramente el resto de nuestros Thank y you again. nuestro público también. Muchísimas gracias. Y pueden, por favor, Very program. a la página de internet de Justicia Global, Have donde also está no solamente este video, sino también a website. webinars. Todos están disponibles. Si se les escapó alguno, si no alguno, ahí los pueden encontrar. Al cerrar, también quisiera decir gracias a todo el equipo que organiza estos webinars. Liz Mestres. there's, Liz Mestres, Greg Roberto Robles. Roberto Robles, Yours Olivia truly, Canales, Trish Snyder, Trish Schneider, important role in que también this, tiene un papel muy importante en todos los webinars de este mes. And thank you to one and all. Interpreter as well, Laurie Terry. Muchísimas gracias también. Okay. All right. Thank you all. Signing Gracias off. a todos. Que les vaya bien.